¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me presento en muchos videos que estamos produciendo para las redes sociales, especialmente lo que son videoconferencias y lo que es también algunas entrevistas que estamos también desarrollando para tejer los vínculos entre psicología y otras ramas eh, y aplicaciones de la psicología. El día de hoy quiero hacer esta conferencia sobre psicología humanista, que es parte de las corrientes psicológicas, o también vinculada a la psicología transpersonal. Antes, invitarles a que me sigan en todas las redes sociales. También ustedes ven en mi pantalla el número de teléfono acá en el Ecuador con el código 593 995 38 42 75, que es mi número de teléfono y de WhatsApp. Estoy a las órdenes para cualquier asesoría, consultoría, investigación, diagnóstico o intervención incluso en los temas de mi campo, que es la psicología y la psicología aplicada. También en el caso de que quieran colocar publicidad o anunciar sus productos o servicios, pues estoy a las órdenes para los próximos videos colocar su publicidad. Todos estos videos tienen el afán de la difusión psicológica, la difusión cultural y especialmente educar en los componentes de la psicología y la psicología aplicada. Eh, Visiten especialmente mi canal en YouTube, que es donde que estoy cargando todos los videos que estamos desarrollando. Bueno, tengo más seguidores en Facebook, ya que ahí comparto también mis videos. Estas conferencias llegan en promedio entre 300 a 500 personas, a veces más, a veces menos, pero ese es más o menos el promedio de llegada y de nuestra audiencia por el momento. Somos un canal, este canal es especializado en lo que es psicología, como ya les había dicho, pero a veces también abordamos otros campos que vinculan a la psicología con el arte, con la cultura, con la política, la economía, el deporte, entre otros temas. Vamos ya con lo que es la conferencia de lo que es la psicología humanista, que es parte, como les había dicho, de las corrientes psicológicas, ya que tengo un video específicamente que se denomina corrientes psicológicas o corrientes de la psicología, pero ustedes en YouTube me van a encontrar o van a encontrar este video como corrientes psicológicas, que es parte de las escuelas o las teorías psicológicas, valga la redundancia, y las principales corrientes son el conductismo, el psicoanálisis o la psicología analítica. La que vamos a revisar el día de hoy es la psicología humanista vinculada a la psicología transpersonal, la psicología cognitiva y constructivista, la psicología sistémica y relacional y la metapsicología. Hasta el momento, digamos, si hacemos una línea de tiempo, hasta el momento hemos tenido o se tiene videos sobre lo que es el psicoanálisis, el conductismo, también que ustedes pueden revisarlo como videoconferencias ya más puntuales y específicas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la psicología humanista, vinculada, por supuesto, a la psicología transpersonal. Hay autores y psicólogos que le separan a estas dos corrientes, ¿sí? Dicen que no, que la psicología humanista es una y que la psicología transpersonal es otra. En mi caso, yo diría que las dos están muy vinculadas, están muy relacionadas y por eso les he hecho un solo video y una sola corriente en base a las dos, ¿ya? Tal vez hayan psicólogos que no les guste esta clasificación, pero personalmente yo creo que esta es óptima porque están muy ligadas. Ya, entonces, respecto a la psicología humanista, principalmente surge en un contexto de tiempo y de espacio, es decir, en base a la historia y a la geografía,
que es en los Estados Unidos, ¿sí? En los Estados Unidos del siglo XX, especialmente en las décadas de entre 1950 y 1970 surge esta corriente muy importante de la psicología. Surge en un contexto lleno de muchos cambios para el mundo y también lleno de algunas, entre comillas, revoluciones o cambios sociales y culturales, como por ejemplo la de mayo del 68 en Francia, en París, los movimientos estudiantiles de Francia del 68, eh, también en torno al movimiento, a los movimientos hippies y a los movimientos pacifistas en Estados Unidos contra la guerra y la intervención de Estados Unidos en Vietnam. eh, y bueno, por supuesto, la Guerra Fría, ¿sí? Las luchas entre la izquierda radical y la derecha radical, y más concretamente entre Estados Unidos y la URSS, ¿sí? Entonces, dos posiciones, el mundo se polarizó desde la década de los 50 prácticamente hasta los 90. Entonces, en ese contexto de inicios de la Guerra Fría, surge también la psicología humanista y transpersonal. Acordémonos que en Estados Unidos también en esa época se dio el movimiento hippie, ¿sí? Los movimientos contraculturales, entre comillas, contraculturales también, eso habría que revisarlo más profundamente, y también lo que son las revoluciones sexuales o los movimientos de liberación sexual. En ese contexto surge la psicología humanista y transpersonal, especialmente también con muchos norteamericanos y occidentales o europeos que de alguna manera tenían una cierta o algunos hasta mucha admiración por las religiones orientales como es el budismo, el taoísmo y el hinduismo principalmente. Entonces tenían una admiración por lo que es el Tíbet, el Asia oriental y toda su cultura y especialmente sus religiones, vinculados al yoga y otras corrientes espirituales de esa zona. Entonces, ese sería el contexto del surgimiento de la psicología humanista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya tuvo sus antecedentes la psicología humanista en muchas corrientes filosóficas, principalmente la fenomenológica y la existencialista. Esas fueron las bases filosóficas de la psicología humanista. Y llevamos a revisarlo poco a poco de acuerdo a los autores. Pero también dentro de la misma psicología sí habían o sí existieron antecedentes dentro del mismo psicoanálisis, porque el psicoanálisis tuvo mucha influencia en la psicología humanista, principalmente el psicoanálisis revisado o reformado de Carl Gustav Jung y de Erich Fromm, pero bueno, entre otros autores también. No el psicoanálisis clásico de Freud, sino más vinculados con Jung, con Fromm, entre otros autores ya más humanistas del psicoanálisis. Y ahí les recomiendo, sí, les recomiendo que vean mi video, conferencia sobre psicoanálisis, que es esta corriente psicológica previa a la humanista y que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX. Bueno, ese es el contexto y las influencias de la psicología humanista que ya vamos a revisar también un poquito más en los próximos minutos. El objeto de estudio o las variables o los componentes de estudio de la psicología humanista, pues son las necesidades humanas, ¿sí? Las necesidades humanas, especialmente en este caso lo que es la pirámide de Maslow, que mucha gente conoce, especialmente los ingenieros de marketing, los comunicadores sociales, los administradores de empresas. Y bueno, mucha otra gente conoce lo que son la pirámide de necesidades de Maslow. Ese es uno de los grandes aportes de la psicología humanista y por supuesto de Abraham Maslow, que es uno de sus fundadores. También surgen conceptos como el término de lo que es la libertad, ¿sí? Que es un factor muy importante para la psicología humanista, el término de la libertad. Y por supuesto también lo que son las experiencias místicas o espirituales, incluso también lo que es las experiencias cumbre,
eh, como una forma de autorrealización, ¿sí? Vinculadas a la felicidad. Eh, También quiero decir aquí que, bueno, el arte se toma también como proceso de intervención. Por lo tanto, el arte también es uno de los componentes, el arte y la creatividad es uno de los componentes de la psicología humanista y transpersonal. También cabe decir que algunos lo denominan psicología positiva, ¿sí? Dentro de la psicología humanista y transpersonal también hay lo que se denomina una psicología positiva, ¿ya? Y, la psicología humanista es la base para esta psicología positiva que pareciera que estaría más dentro de la psicología transpersonal, por supuesto. Eso en cuanto a los objetos y una introducción de lo que sería la psicología humanista y transpersonal. Hay algunos autores importantes y los principales fundadores se dice que fue Abraham Maslow y Carl Rogers, pero digamos vinculados a ellos hay un sinnúmero de gente que no ha sido muy reconocida y que sería en algún momento reconocerles, pero mucha gente estuvieron vinculados a la fundación de la psicología humanista. También Fritz Perls, que es el fundador de la terapia o la psicoterapia Gestalt, que vamos a hablar de él, y también lo que es Alejandro Jodorowsky, ya este chileno y que actualmente reside en París. Entonces, eso es esta rama de la psicología, que es la psicología humanista y transpersonal. En cuanto a la visión transpersonal, es que va más allá de lo personal. Trans quiere decir más allá, ¿sí? Eh, entonces, en este caso, transpersonal quiere decir más allá de lo personal o más allá de lo individual, ¿sí? Y por eso tiene una connotación mucho vinculada a la espiritualidad, ¿sí? La psicología transpersonal está muy ligada a la espiritualidad, ¿sí? Especialmente la espiritualidad de Oriente, ¿sí? Como les había dicho y repito, el yoga, ¿sí? Y dentro de eso, eso está vinculado al budismo, al hinduismo y al taoísmo principalmente. Incluso al Zen, ¿sí? A la visión Zen, o también hay una rama que es el budismo Zen. Entonces había mucha admiración. Entonces toda esta psicología, especialmente la transpersonal, tenía mucha influencia de esta cultura religiosa de Oriente. Entonces por eso está muy vinculada a lo que es la espiritualidad, las experiencias místicas. Ahora vamos a revisar tres autores que son básicos para entender lo que es la psicología humanista y transpersonal, y por supuesto que hay muchos más, después daré una lista de cuáles son todos esos, no todos, pero muchos de esos autores. He tomado como ejemplo a tres relevantes para explicar los conceptos básicos de la psicología humanista y transpersonal, y eso vamos a revisarlo a continuación. Ya, uno de los principales autores y fundadores es Carl Rogers. Sin embargo, algún rato haré alguna conferencia sobre Abraham Maslow que es muy importante. No he profundizado mucho en Maslow, sí, tengo algunos escritos y lo he estudiado, pero Carl Rogers es para mí más relevante. Incluso tengo algunos libros de Carl Rogers, entonces podría yo profundizar un poquito más en las próximas conferencias sobre Carl Rogers, porque yo sí dispongo de los libros, unos 2 o 3 libros o más quizás de este autor. Entonces, por eso es para mí relevante. Entonces, yo no puedo hablar mucho o profundizar tanto de autores que no conozco, ¿sí? Porque dentro de cada corriente también hay otras subcorrientes y muchos autores. Entonces, ya otra cosa es tomarle a cada uno y profundizarlo, ¿sí? Especializarse en cada autor. Entonces, yo he tomado los tres que más o menos algo conozco y que para mí, no solamente no he profundizado en todos, pero en todos los tres, pero por lo menos para mí son muy representativos para explicar lo que es la psicología humanista y transpersonal. Carl Rogers, por supuesto, más vinculado a la humanista y los otros dos más vinculados a la perspectiva transpersonal. Entonces, si hablamos de Carl Rogers, ¿quién fue Carl Rogers? Es importante para la psicología hacer una biografía de los autores y ahí entender su obra y todo eso.
Nace en los Estados Unidos en el año 1902. Está basado su pensamiento y sus obras en la física de Fritjof Capra, ¿sí? Que es este físico teórico muy importante. Muruyama, ¿sí? Otro físico, y también Prigogine, que es un premio Nobel de química. Entonces son las influencias filosóficas y epistemológicas de Carl Rogers, al que le conozco y le he leído unos dos libros, es Fritjof Capra. Capra tiene un libro que se llama El Tao de la física, que toma los principios del taoísmo y lo compara con los principios de la física contemporánea. Y, y otro libro que se llama, a ver si se llama, se me fue el otro nombre que es el autor, este personaje. Tengo esos dos libros y los dos no he leído completos, pero sí la parte a lo menos que es más entendible. Como es física, es difícil entender y profundizar ciertas cosas, pero a lo menos la parte filosófica o y también comprensible, porque no, tampoco la filosofía es completamente comprensible. A lo menos la parte que lo he logrado comprender, pues sí he leído estos dos libros de Fritjof Capra, que es este famoso físico contemporáneo. Entonces, estos son las influencias del pensamiento de Rogers, entre otras ramas. Pero Carl Rogers desarrolló la teoría centrada en la persona, ¿ya? Donde el enfoque de la psicología cambió, ¿sí? Especialmente la parte psicoterapéutica, ya que el paciente dejó de ser concebido como pasivo y se le empezó a tomar como un ser activo en el proceso terapéutico, desarrollando su autonomía y libertad. Acordémonos que antes de Rogers y de la psicología humanista, al paciente se le seguía denominando paciente, ¿sí? Entonces, tiene la connotación de ser un ser pasivo dentro del proceso terapéutico. Es decir, en la visión clásica de la psicología antes de Carl Rogers y de la psicología humanista, se puede mencionar que muchos psicólogos tomaban como referente a la medicina y se le veía al cliente como un paciente, al sujeto de intervención del psicólogo, se le veía como un paciente, como un ser pasivo dentro de todo el proceso psicoterapéutico y de intervención, mientras que con Carl Rogers y la psicología humanista se le concibe ya como un ser activo dentro del proceso. Es decir, que no depende únicamente el proceso terapéutico o de intervención psicológica, no depende solamente del psicólogo, sino depende mucho, ¿sí? Mucho depende el paciente, valga la redundancia. Pero Carl Rogers no le gustaba llamarlo paciente, más bien él lo denominó cliente, ¿sí? Ese es un poco el cambio de términos, pero también de concepción de la diferencia entre paciente y cliente. Paciente más pasivo, cliente más activo. Entonces, por eso es que él denomina a sus, entre comillas, pacientes, valga la redundancia de este juego de palabras, les denomina clientes. Entonces, eso es importante dentro de la psicología humanista. Y ya, al igual que su compañero humanista, Abraham Maslow, Rogers creía que los humanos están motivados principalmente para autorrealizarse o alcanzar su máximo potencial. Ya, sin embargo, las personas están limitadas por sus entornos, por lo que solo podrán autorrealizarse si su entorno las respalda. Eso es importante, ¿ya? El contexto, el entorno en el cual están desarrollando, en el cual se desarrollan esas personas. Entonces, para Rogers y para Maslow, la autorrealización es importante, ¿sí? Entendida como el desarrollo de su máximo potencial. Muchas veces vivimos en una sociedad que solamente ve los aspectos negativos e incluso los psicólogos, en muchos de los casos que no tienen esta formación humanista, todo ven negativo, todo ven enfermedad, principalmente los psicólogos clínicos. Muchas de las veces, la mayor parte de psicólogos clínicos le ven, le ven a las personas como algo negativo, lleno de enfermedades. Cualquier cosa para muchos psicólogos clínicos ya a veces ya es un trastorno, ya es una tergiversación de la personalidad.
la paranoia, por ejemplo, es algo solamente negativo, ¿sí? O más bien dicho, no la paranoia, sino el tipo de personalidad paranoide, que no es una enfermedad, sino es solamente un tipo de personalidad, eh, le ven como algo negativo, no le ven los aspectos positivos de eso. Eh, por ejemplo, el obsesivo, sí, el obsesivo compulsivo, le ven algo como negativo, no le ven los aspectos positivos. Entonces, lo que hace la psicología humanista es visibilizar los aspectos positivos o los potenciales de cada persona. Y en base a eso hay que fomentar esa parte, descubrir los potenciales de las personas para en base a eso desarrollar su autorrealización y su crecimiento personal. Entonces, ese es el tema muy importante de fondo de la psicología humanista y que por supuesto va a impactar después en lo que algunos van a denominar la psicología positiva. Ahora que está muy en auge la psicología positiva, entonces va a tomar los principios de la psicología humanista. Entonces, el psicólogo y el psicoterapeuta humanista ya va a enfocarse en los aspectos positivos y en los potenciales de las personas, ya no tanto en los aspectos negativos, sino fortalecer, desarrollar, incentivar, consolidar los aspectos positivos. Y esto sucede mucho en nuestra sociedad, ¿sí? No solamente en los psicólogos y en los psicólogos clínicos, sino en muchos psicólogos y en la sociedad, donde que siempre vemos solamente el lado negativo de las personas, no vemos el lado positivo. Entonces, sí hay que mantener un cierto equilibrio entre los pros y contras de cada persona, porque una familia, una sociedad que solamente ve los aspectos negativos de las personas y te está repitiendo permanentemente los defectos, entre comillas, o los aspectos, entre comillas, negativos de la persona, pues le desmotivan a la persona. Inclusive le pueden dañar la autoestima si es que la persona no tiene una personalidad sólida, o incluso si es que es un niño o un adolescente, pues solo mirarle los aspectos negativos le vamos a dañar psicológicamente. Entonces, hay que mirar también los aspectos positivos, las virtudes, los pros de las personas y no solamente los aspectos negativos. Por ejemplo, si aplicamos esto al campo, por ejemplo, de la psicología deportiva, en el caso de un equipo de fútbol, por ejemplo. He tenido la oportunidad, y disculpen que hable a nivel personal, en base a mi experiencia, si es mi experiencia como futbolista, dentro de los equipos de fútbol hay compañeros que solamente te pasan reclamando todo el partido. Y cuando haces cosas buenas, no te dicen, bueno, está bien, ¿ya? Entonces eso desmotiva también dentro de los equipos de fútbol, pero no solamente dentro de los equipos de fútbol, dentro de las familias, dentro de las empresas, de las organizaciones. También a veces tenemos jefes que solamente te señalan lo negativo. Solo cuando fallas ahí te están señalando y te están sacando en cara. Pero cuando haces cosas positivas o cumples, efectivamente no hay nadie que te esté diciendo, bueno, hiciste bien. Sí. Entonces, esa es la mentalidad de los líderes, de los padres, de las madres, de los compañeros, de los amigos, que solamente te buscan cosas negativas, la última pata al gato, como decimos en nuestra cultura popular, mientras que no te ven los aspectos positivos. Entonces, digamos, siempre hay que ver los aspectos positivos y negativos de las personas y de muchas situaciones. Hay que tratar de ver los pros y contras. En la medida de lo posible. Es medio difícil a veces en todo ver cosas positivas y negativas, pero pues ponerlo entre comillas, positivas y negativas. Pero digamos, pongámosle en esos términos. Los pros y contras, siempre hay que ver de situaciones, de personas, de grupos, de familias, los pros y contras. Porque a veces vivimos en una sociedad que todo lo ve negativo, incluso también ahora se ha consolidado un pensamiento que hay que verle todo positivo. Eso también puede ser negativo, verle todo positivo es como que chuta, es como que está, ahí también ahí puede haber un problema. Entonces estos extremos de verle todo positivo o verle todo negativo, sí puede dañar. Entonces siempre hay que tratar de ser menos subjetivos, porque objetivos completamente no podemos ser, pero sí hay que ser menos subjetivos y tratar de ver los pros y los contras de cada persona y de cada situación, los pros y los contras de las personas, los aspectos, entre comillas, positivos y negativos de las personas.
las fortalezas y las debilidades de las personas. Entonces, eso es importante, de las personas, de las familias, de las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, muy positivos o muy negativos, pues eso puede ser un grave problema. Hay que tratar de ser medio equilibrados, digamos así. Decir tanto cosas positivas como negativas en un término, digamos, moderado, ¿sí? O equilibrado. Eh, bueno, eso como una explicación muy importante que yo sí considero dentro de lo que es la psicología humanista. Entonces, ¿qué más? Ya, es importante los entornos, que ya habíamos dicho, los entornos para la autorrealización de las personas son muy importantes, los entornos familiares, sociales, culturales, de un pueblo, de una ciudad, etc. La psicología humanista de Carl Rogers permitió que en los Estados Unidos se generen diversos espacios o grupos de encuentro. Incluso hay un libro que él tiene y que por ahí tengo también, se llaman los grupos de encuentro, ¿ya? Y talleres también humanistas de transformación y cambio personal, grupal o social, ¿ya? Entonces, eso es importante, los grupos de encuentro, los espacios y talleres. Se incorpora el término talleres dentro de la psicología. Para muchos, el taller, para muchos que no conocen de psicología y tampoco de psicología humanista, un taller puede ser un taller de mecánica industrial, un taller de carpintería, un taller de electricidad, un taller de mecánica, etc. Dentro de la psicología también hay talleres que son como laboratorios de aprendizaje incluso de intervención psicológica y de terapia, ¿sí? Entonces, son espacios grupales de aprendizaje y de vivencias para la transformación personal o social, ¿ya? Entonces, se incorpora con la psicología humanista en Estados Unidos y ese fue uno de los grandes aportes de Carl Rogers. Y como les digo, hay un libro que se llama Grupos de Encuentro donde se habla mucho de estos talleres. Ahora en Cuenca y en el Azuay, en el Ecuador, hay mucha gente que utiliza el término talleres, ¿ya? Para cuestiones de psicología y desarrollo humano y desarrollo personal. Entonces, desde ahí viene esta concepción del taller en psicología. Durante sus años finales, Rogers se ocupó de una mejor implementación de las técnicas grupales y maritales, ¿sí? De pareja. ¿Ya? Entonces, él se focalizó en los años de su vida en eso, ¿sí? Talleres, técnicas grupales y maritales, de la psicoterapia centrada en la persona, que es su principal aporte. Eh, También atendió diversos problemas sociales como el racismo y la discriminación política y religiosa. ¿Sí? En eso se focalizó los últimos años de su vida. Habría que ya profundizar en Carl Rogers. Yo no soy muy experto, o sea, no he profundizado mucho en Carl Rogers, pero algunos aspectos sí son importantes y sí he leído algunos de sus libros y de sus obras. Es impresionante el trabajo de Rogers porque nos da mucha visión de la psicología, de la libertad, etcétera. Incluso me parece que tiene un libro, Educación para la Libertad, me parece que es el nombre. Por ahí tengo una conferencia que se llama Psicología y Libertad, que les recomiendo que vean. Fue una de mis primeras videoconferencias que empecé a realizarla en el mes de, si no estoy mal, abril o mayo de este año 2020. Entonces ahí tengo una grabación. Hay unas cosas, hay unas pequeñas fallitas, pero casi no tienen mucho impacto, más están relacionadas con otro aspecto que no es directamente de la psicología. Pero incluso, bueno, el audio también no es completamente bueno, pero les recomiendo que vean esta videoconferencia que se llama Psicología y Libertad, pues algún rato profundizaré en eso de ahí. Y ahí hablo de Rogers y ahí hablo de la libertad y, y, y la perspectiva de este autor. Ya, dice sus estudios, los estudios de Carl Rogers, transcurrieron así de la psicoterapia individual a la psicoterapia de los grupos y, ¿por qué no?, a la psicoterapia de las naciones. ¿Ya? Eso se menciona en sus últimas etapas de la vida. Entonces, bueno, el término psicoterapia más utilizan los psicólogos clínicos, psicoterapia, pero digamos los psicólogos sociales, los psicólogos organizacionales y otros psicólogos que no somos clínicos, utilizamos más el término intervención o intervención psicológica.
¿ya? Porque terapia tiene más está más ligada a la psicología clínica y a la perspectiva médica. Por eso es que nosotros psicólogos que no somos clínicos utilizamos el término intervención psicológica. Pero bueno, en este caso, Rogers habla de que pasó de la psicoterapia centrada solamente en el individuo, ¿sí? A una psicoterapia enfocada en los grupos. Ya es una perspectiva un poco más sistémica, ¿sí? Entonces, eso va a tener también una base para mucho de la psicología sistémica. Entonces, ya no se centra solamente en el individuo y los problemas del individuo, sino en las realidades de los grupos, incluso de las naciones, ¿ya? Entonces, es importante ver la psicología de una nación, de un pueblo, ¿sí? De una ciudad, de un país. Entonces, Rogers, los últimos años de su vida, hizo muchos aportes en la psicología y la psicointervención en las naciones, ¿ya? Cómo intervenir en una nación desde una mirada psicoterapéutica o psicológica. Y bueno, falleció en Estados Unidos en el año de 1987. Eso como este autor que es Carl Rogers. Vamos ahora con otro autor importante dentro de la psicología, que es el médico, psiquiatra y psicólogo Fritz Perls. ¿Sí? Este es otro de los grandes representantes de la psicología humanista y ya de alguna manera ya se vincula con la psicología transpersonal. Entonces, revisemos a este gran autor. Fritz Perls nació en Alemania, en Berlín, en el año de, aquí tengo una fallita ortográfica, un momentito, ya, por ahí estamos. Bueno, quizás ustedes no ven mucho la diapositiva, no le puedo hacer tan grande. Ya, por ahí estamos. Entonces, Fritz Perls nació en Alemania, en Berlín concretamente, en el año de 1893, fines del siglo XIX. En 1920 obtuvo su doctorado en medicina y se especializó en neuropsiquiatría. Eso es muy importante. Él fue un médico, ¿sí? Tuvo una formación biológica de base como médico y después ya se fue incorporando o recibió formación en lo que es psicología. Ya vamos a revisar justamente eso. En 1926 conoce a Karen Horney, que es una de las psicoanalistas más relevantes. Ojalá algún rato profundicemos en Karen Horney. Yo personalmente desconozco, pero de pronto investigaré y haré alguna conferencia sobre Karen Horney, porque bueno, lo importante es investigar para dar a conocer cada uno de estos autores y de los conceptos y teorías y prácticas de la psicología. Con quien compartirá una estrecha relación. Es decir, Perls se vincula mucho con Karen Horney en el año de 1926 y gracias a ella se interesa por el psicoanálisis y comienza a estudiarlo en distintos centros e institutos, convirtiéndose así en un psicoanalista. Entonces, Perls inicialmente fue un psicoanalista, estuvo vinculado a esta corriente psicológica y ahí les invito a que revisen mi videoconferencia sobre psicoanálisis que tengo en mi canal de YouTube. Vayan allá y lo revisen. Dice, en el año de 1930 se casa con Laura Posner, que después lo conoceremos como Laura Perls, ¿sí? Cuando se casa ya con Fritz Perls. Debido al régimen de Hitler y la Alemania nazi, en 1933 decide Perls emigrar a Johannesburgo, en Sudáfrica. Allí fundó el Instituto Sudafricano de Psicoanálisis. Ya esto es importantísimo, su vivencia en Sudáfrica. Y para los que les gusta la psicoterapia Gestalt, habrá que profundizar sus aprendizajes, sus vivencias y lo que pasó en Sudáfrica. Raro que un europeo alemán vaya a Sudáfrica, un país
digamos, periférico en el sistema mundial. Tradicionalmente los que fueron perseguidos por los nazis, muchos psicólogos alemanes fueron perseguidos por los nazis, muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, pero en este caso Perls inicialmente se fue a Sudáfrica y ahí fundó este Instituto Sudafricano de Psicoanálisis. En el año 42, en 1942, publicó su primer libro, Ego, Hambre y Agresión. Y desde 1942 hasta 1946 trabajó como psiquiatra en el ejército de Sudáfrica. ¿Ya? Si bien Fritz Perls se interesó en la psicología analítica, ¿sí? en la psicología psicoanalítica, en el psicoanálisis, más adelante se opone al psicoanálisis. ¿Ya? Entonces, esto sucede mucho en los psicólogos. Inician en una escuela, pero les cuestionan e inventan o desarrollan otras concepciones. Pero, digamos, él se contrapone al psicoanálisis posteriormente y crea una psicoterapia o una terapia denominada la terapia Gestalt. ¿Ya? Un modelo terapéutico que no solamente tiene sus raíces en la psicología Gestalt, en la psicología alemana, en la Gestalt del siglo XIX, sino que además está influenciado por otras áreas muy importantes como el psicoanálisis, el análisis del carácter de Wilhelm Reich, es otro psicoanalista, la filosofía existencialista o existencial, la religión o las religiones orientales que ya había mencionado, ¿sí? El budismo, el zen, el taoísmo y el hinduismo. Entonces, ese es uno de los componentes claves de mucha de la psicología humanista y sobre todo de la psicología transpersonal. La filosofía fenomenológica, ¿sí? Y el psicodrama de Jacob Levi Moreno. ¿Ya? De paso, en cuanto, bueno, no tengo algún rato haré una conferencia sobre lo que es esta herramienta muy importante que es el psicodrama, que toma las bases del teatro y las artes escénicas para aplicarlo en terapia y en psicología. Lo que sí tengo es otra herramienta muy importante de Jacob Levi Moreno, que es los sociogramas, ¿sí? O los psicogramas, pero yo tengo como conferencia en YouTube, en mi canal de YouTube, como Elvis Orellana Espinosa, tengo el tema, ¿sí? Una videoconferencia de lo que es sociogramas. Les invito a que los revisen, que es uno de los grandes aportes de Jacob Levi Moreno, que es un autor espectacular. Algún rato haré un video así mismo, concretamente solo de Jacob Levi Moreno, porque sus aportes son impresionantes, tanto para la psicología clínica como para la psicología social y organizacional. Y bueno, para las otras también, porque siempre la base es la psicología. Entonces, esas son las influencias de la Gestalt, la psicología Gestalt de la Alemania, el psicoanálisis, el análisis del carácter de Reich, la filosofía existencial, las religiones orientales, la fenomenología y el psicodrama de Moreno. Lo repito nuevamente para que quede claro. Y esas son las bases de la terapia o la psicoterapia Gestalt. En la actualidad tenemos mucha gente en Cuenca. ¿Sí? Ojalá algún rato tenga una entrevista. Me parece que estoy conversando con una colega que es psicóloga clínica y que se especializó en psicoterapia Gestalt y en psicoterapias alternativas. Entonces, espero tener a una de ellas o a algún colega, amigo, que tengamos una entrevista para profundizar sus versiones en psicoterapia Gestalt. Hay muchos psicólogos, psicoterapeutas y psicólogos clínicos en Cuenca que se han especializado en la Gestalt, en la terapia Gestalt. Muchos han ido especialmente a Argentina a especializarse porque allá esta corriente es muy fuerte en Argentina. En Buenos Aires concretamente hay muchos centros de psicoterapia Gestalt. Entonces, en Chile también hay algunos centros de esta corriente, es toda una corriente, ¿sí? Es, digamos, toda una rama de la psicología transpersonal y de la psicología humanista. Algunos lo dicen que es otra escuela, pero yo le he colocado dentro de lo que es la psicología humanista y transpersonal. Pero para mucha gente, y a lo menos para los psicoterapeutas Gestalt, es toda una escuela, ¿ya? Que parte desde Perls y de ahí hay muchos autores, como por ejemplo Claudio Naranjo, el chileno, un psiquiatra que falleció hace no más de 2 años, creo.
Entonces es impresionante esta corriente. Hay muchos psicoterapeutas en la ciudad de Cuenca que trabajan y se han formado, se han especializado en Argentina en esta corriente. Y yo conozco varios, a lo menos, que están en esta línea, que tienen sus centros de desarrollo personal, tienen su asesoría y psicoterapia individual o ligada a la psicología clínica. Entonces, de pronto alguno de ellos les invitaré a alguna entrevista para conocer más del tema, ¿no? Porque, bueno, uno conoce como cuestión general, como investigador, siempre está leyendo, conoce, pero no es que yo he recibido un curso completo de Gestalt. De pronto ahí tuve sí he tenido talleres, me he ido a talleres y también me he ido a psicoterapeutas en el ámbito de la Gestalt, porque, bueno, los psicólogos también tenemos que dar el ejemplo de que se necesita a otros psicólogos para que nos den acompañamiento y nos den apoyo en determinados momentos o problemas de nuestra vida. Entonces, como experiencia personal me he ido a unos 2 o 3, si no es más, psicoterapeutas gestálticos y además a sus talleres de formación. Entonces, sí tengo una cierta formación en psicoterapia gestal, me parece que es una corriente impresionante, es muy, muy chévere y además ayuda mucho en nuestra vida cotidiana. Pero de que yo sea un especialista en esto, pues no me considero un especialista en ningún campo específico de la psicología, más bien me considero un generalista, me gusta todas las corrientes psicológicas y, bueno, en algunos casos sí he profundizado ciertas cosas, pero aún así no me siento tan especialista. Lo que sí me siento un psicólogo social, un psicólogo general y además un educador en el campo de la psicología, a pesar de que también tengo mi experiencia en intervención, en acompañamiento y en asesorías también a nivel organizacional y grupal, y una que otro también a nivel individual y familiar. Eh, Eso en cuanto a las corrientes de la psicoterapia gestal bueno, en Cuenca hay muchos psicoterapeutas gestálticos. Dice, en 1946, Perls se mudó con su familia ya desde Sudáfrica a Nueva York, a Estados Unidos, y en el año de 51 funda el Instituto Nueva York para la Terapia Gestalt y empezó a formar a los psicólogos interesados por su modelo terapéutico. ¿Ya? Entonces, como él desarrolló este modelo terapéutico, comenzó a formar a muchos, digamos, terapeutas gestálticos. De ahí, en el año en el 64, Fritz Perl se trasladó a California, ¿sí? Al otro lado del continente, en Estados Unidos se traslada a California para enseñar la terapia gestalt como forma de vida, ya no solamente como terapia, sino como estilo, como forma de vida. Ya prácticamente se convirtió en una especie de culto, en una especie de movimiento, ¿sí? De un estilo de vida. Y por eso es que dice que más que un modelo de terapia, que fue más que un modelo de terapia, fue ya un estilo de vida, una corriente ideológica, una corriente, un movimiento cultural. Y como les digo, yo a veces una especie de culto, ¿ya? Porque hay mucha gente, hay muchos psicólogos que así mismo a veces incluso hasta se fanatizan en cierta corriente bueno, toman esa línea y se especializan y ahí mismo es solo esa corriente. Entonces, ya son formas y gustos y formas de trabajo de un psicólogo. Entonces, hay que entender que dentro de los psicólogos habemos diversos psicólogos, no solamente de una corriente, sino de diversas corrientes. Entonces, hay psicólogos y psicólogos en su diversidad, así mismo como hay personas diversas, hay psicólogos en su diversidad, de acuerdo a su formación, a su experiencia y a sus creencias, a sus investigaciones, a su autodidáctica, etc. Entonces, Pearl se traslada a California y ahí es relevante el Instituto Esalen de California, ¿sí? Este instituto, bueno, con el que se asoció. Entonces, este instituto fue fundamental para el desarrollo de la psicología humanista y transpersonal en California. Y ahí, pues, sabemos que en la década de los 60 Estados Unidos tenía mucha efervescencia, incluso muchos de los movimientos de libertad sexual, incluso de los movimientos de homosexuales, los movimientos contraculturales, los movimientos hippies, etcétera, tuvieron mucha fuerza y auge en California.
Entonces, por eso que este Instituto de Salem es fundamental en la historia de la psicología humanista y transpersonal. Eh, Está en las costas de California, entonces es como que una meca, ¿sí? Así es como una meca de la psicología transpersonal y humanista. Entonces, muchos psicólogos de esta línea quisieran ir allá a dar clases o a especializarse. Personalmente, a mí me gustaría algún rato conocer este Instituto Esalen de California. Me parece que hay otro instituto parecido en Chile. Si no estoy mal, en Valparaíso. Si no estoy mal, es en Valparaíso. Hay como una subsede, como un instituto parecido acá en Sudamérica, que es un instituto Salen de Chile, me parece. Si no alguna vez leí, conocí un poco, investigando en el internet sobre este instituto chileno. Pero el de California fue fundamental y hasta el día de hoy existe, entonces, un lugar donde llegaban muchos psicólogos de diferentes corrientes, especialmente de la psicología humanista y transpersonal, pues a dar talleres, a, a vivir esa experiencia de aprendizaje. Fue como una comunidad, eh, digamos así, entre comillas, hippie, digamos así, de un estilo de vida alternativo, diferente, etc. Ya entonces, Per se asoció a este instituto y Laura Per, su esposa, asumió la dirección del Instituto de Terapia Gestal en Nueva York. Por eso es que Laura Perls es importante también dentro de la psicoterapia y de la psicología gestalt. En 1969, Perl se trasladó a Canadá y estableció una comunidad para terapeutas. Entonces, eso sería un poco la vida de Fritz Perls, y de ahí murió en marzo en Chicago, en marzo del 70, de los años 70 en Chicago. Entonces, muy importante para la psicoterapia de mediados del siglo XX, pero que en Cuenca y el Ecuador recién nos ha llegado estos últimos 10, 15 años y ha tomado mucha fuerza, especialmente los últimos 5 años, lo que es la psicoterapia gestal. Y hay muchos psicoterapeutas que están en esta línea. Entonces, digamos que hay pequeños institutos de Salem en la ciudad de Cuenca, yo conozco varios. Me ha gustado ir a esos talleres. Hay gente que prácticamente ya hace un estilo de vida, esos espacios y esas comunidades. Y es súper interesante. Tengo muchos amigos que están vinculados a eso, han dado talleres, han traído psicoterapéuticas y psicólogos de muchas corrientes humanistas y transpersonales. Personalmente me he ido a varios talleres, entre ellos, por ejemplo, de tarot, de psicogenealogía. Me he ido asimismo a talleres de psicoterapia gestal. Entonces, uno como psicólogo le gusta estas cosas, además que mejora su calidad de vida, su forma de ver la vida. Entonces, eh, un psicólogo siempre tiene que estar abierto a estas experiencias, a estas formas de terapia, y a uno le fortalecen realmente, ¿sí? Pero bueno, como les dije, yo no tomo una línea específica o concreta de la psicología. Yo creo que todas las corrientes son importantes, tanto el psicoanálisis como la psicología cognitiva, como la psicología sistémica. Entonces, para mí todas son relevantes. Yo soy más como integrativo de las formas de intervención y de las corrientes psicológicas, pero eso sí, hay gente que sí se especializa en una sola línea. Incluso a veces entre las mismas corrientes son medio peleadas. ¿Sí? Hay psicólogos, son psicoanalistas que están en contra del conductismo y los conductistas que están en contra de los humanistas, o sea, y así hay una serie de conflictos internos también entre los psicólogos, digamos así. Y bueno, no somos perfectos, también somos personas, entonces es interesante esos debates, como en toda profesión se da. Ya, ya, vamos con otro autor que es, me perdonan un momentito, un pequeño momentito que estoy aquí con, me cogió un poco me parece que me cogió un poquito una pequeña, un pequeño catarro, pero no creo que es gripe. Ojalá no sea coronavirus, no vayan a tener miedo. Estoy con un poco de... siempre hay momentos de frío, es medio más una alergia antes que una gripe.
Bueno, disculpen, y continuando, vamos ahora con otro autor, que es Alejandro Jodorowsky, este genio, digamos, de fines del siglo XX, inicios del siglo XXI. Realmente para muchos es muy polémico, bastante cuestionado por mucha gente, especialmente por los sociólogos y algunos filósofos. Le dicen que es un charlatán, pero realmente el tipo es un genio, ¿sí? Alejandro Jodorowsky ha escrito, tiene varios libros y por suerte tengo la oportunidad de tener todos estos 4 libros que ustedes ven acá. No he profundizado en todos ellos, pero sí los tengo, unos, todos he leído, pero 2 he leído más, que es este de aquí de Psicomagia y el Manual de Psicomagia, ¿sí? Este de Psicomagia es bastante su autobiografía, entonces este es espectacular, tengo que leerme de nuevo porque hay muchas cosas interesantes. Siempre conocer la autobiografía de los escritores, de los psicólogos, es chévere. A mí personalmente me gustan mucho las biografías y las autobiografías. Por ahí he escrito algo de mí como autobiografía, porque me gusta escribir y es bueno a veces descubrirse a uno mismo y eso plasmarlo en una letra, un documento, en algo. Entonces, Jodorowsky tiene su libro que es Psicomagia y este es un libro autobiográfico. Ya tiene más de 80 años de Jodorowsky. Y de ahí también tiene este libro que es La Metagenealogía, que también es espectacular. Por ahí también lo tengo, todavía no lo acabo de leer, es completo, es realmente toda una rama, ¿sí?, de especialización de la psicología. Y también la vía del tarot, entendido el tarot no como la gente cree normalmente, como una herramienta de adivinanza, sino Jodorowsky lo utiliza como una herramienta de arte y de conocimiento interior y de psicología. Entonces, por eso es que él es un estudioso del tarot, tiene muchos libros y tiene muchas conferencias en torno al tarot y cura y sana a través del tarot utilizando el arte. Ya vamos a revisar más concretamente esto de aquí, porque de pronto para mucha gente escucha tarot o escucha astrología y lo ve como algo charlatán, pero eso son herramientas artísticas y no sirve, lo que hay que dejar claro es que no sirve para adivinar el futuro, ¿sí? Porque mucha gente piensa que estas son herramientas, como escuchan en los medios de comunicación y todo, que utilizan la astrología o el tarot para herramientas de adivinar, van donde las gitanas o incluso mucho charlatán que anda por ahí utilizando estas herramientas de manera irresponsable. Pues para Jodorowsky esta es una herramienta son herramientas artísticas y el arte es utilizada como terapia y como herramienta de autoconocimiento dentro de la psicología de Jodorowsky. Y él sí más está ligado a la visión transpersonal, o sea, y bueno, y dentro de eso incluso tiene una rama que es la psicomagia, ¿sí? Entonces es un psicomago, entendiendo la magia no como los actos que nos presentan en los medios de comunicación, sino como una herramienta terapéutica y artística. Bueno, entonces vamos con este gran autor que es Jodorowsky, a conocer un poco su biografía, sus aportes dentro de esta corriente de la psicología. Nace en Chile, es un chileno, tiene ascendientes, me parece que son rusos, ¿sí? Entonces, pero bueno, él es chileno, nació en febrero del 29, de 1929. Comenzó sus actividades artísticas, ¿sí? Principalmente Jodorowsky quiere decir que es un artista, ¿ya? Entonces, por eso dice que comenzó sus actividades artísticas a muy temprana edad, inspirado principalmente por la literatura y el cine. Publicó sus primeras poesías en torno a 1945, es decir, ya, ¿qué será? A los 16 años de edad. A los pocos años debe ser, aquí está mal escrito, a los pocos años desarrolló su interés por las marionetas y la pantomima, ya que son corrientes artísticas. Eh, mm, entonces, aquí yo sí quiero hacer una aclaración antes de continuar con la biografía de Jodorowsky. Hay que decir que él es un artista, ¿sí? Y después se formó en psicología y por eso surgen sus aportes teóricos. Entonces, es raro que hayan artistas
que se formen después en psicología, en psicoanálisis y desarrollen su propia línea. ¿Por qué? Porque hemos visto en el psicoanálisis, hemos visto en la misma psicología humanista y en otras corrientes, los psicólogos principalmente han sido psiquiatras y médicos, ¿ya? Raro es, por ejemplo, en el caso de Fromm fue raro dentro del psicoanálisis, en mi video que les recomiendo de psicoanálisis en YouTube. Eric Fromm, que fue un psicoanalista, él en cambio también es raro que haya sido dentro del psicoanálisis un sociólogo y después se haya formado en psicoanálisis. Entonces, eso es muy raro, porque la mayor parte de los fundadores de las corrientes psicológicas han sido médicos, han sido psiquiatras, en la mayor parte de los casos, no digo todos los casos, pero en el caso del psicoanálisis, Fromm fue un no médico, ¿ya? Y más bien un sociólogo que después, sociólogo y filósofo que se preparó en psicoanálisis. Y por eso es que Fromm fue extraordinario para el psicoanálisis. En este caso, Jodorowsky, a diferencia de Carl Rogers, que fue un médico, a diferencia de Fritz Perls, que fue un médico, y los dos fueron médicos psiquiatras, Jodorowsky no fue médico, o no es médico, todavía vive. Jodorowsky es un artista, ¿sí? Y después, como artista, funda una rama de la psicología, que es la psicomagia que está dentro de la psicología transpersonal. Entonces, eso es lo extraordinario de Jodorowsky. Por eso es que para muchos Jodorowsky es un charlatán, ¿sí? Porque supuestamente no está dentro de los cabales de la ciencia, ¿sí? De la ciencia clásica, por supuesto. Pero asimismo, como muchos psicólogos de su época han revolucionado la concepción de la psicología de su época. Por ejemplo, Freud revolucionó a la psiquiatría y a la medicina, fundando la psicología, o uno de los fundadores de la psicología con el psicoanálisis. Entonces, para su época, también Freud era visto como un charlatán, era visto como un anticientífico, era visto como un brujo, o sea, era muy criticado dentro de la ciencia clásica y tradicional. Incluso hasta el día de hoy, para muchos el psicoanálisis no es una ciencia. Pues evidentemente sí es una mezcla entre ciencia clásica y filosofía, pues es otra forma de ciencia, diferente a la que conocemos como positivismo lógico. Entonces, Jodorowsky, en cambio, es un artista y eso hay que tener claro, ¿ya? Eso hay que tener eso impacta mucho en el desarrollo de su concepción psicológica. Ya, dice, después de estudiar esto de estar vinculado al arte, a la literatura, al cine, de haber escrito algunos poemas, ya, estás vinculado a las marionetas y a la pantomima, que no sé exactamente qué es la pantomima, habrá que profundizar en esto en algún momento, pero bueno, los artistas a lo mejor ya conocen esta terminología. Se matriculó en el año de 47 en los cursos de filosofía y de psicología de la Universidad de Chile, pero a los 2 años los abandonó, ¿sí? Pero ya tuvo sus primeros inicios en lo que es filosofía y psicología, entonces ya comenzó a interesarse, a pesar de que él era un artista. Dice, a sus 24 años en el 53 fue a residir a Francia, pero después vivió 15 años en México, entre 1960 y el 74, de los cuales 2 años, entre el 72 y el 74, valga la redundancia, residió en Estados Unidos. Entonces, vivió en México y en Estados Unidos. En el caso de México, en su libro autobiográfico, que es Psicomagia, ahí cuenta la historia, y he tenido la oportunidad de leer todo este libro, que es impresionante. Algún rato tengo que leerle de nuevo, como ya lo dije y lo repito. Ahí menciona mucho la importancia de México, la importancia del mercado de Sonora en México, no de la ciudad de Sonora, sino del mercado de Sonora en México, donde conoce a un personaje muy importante que es Paquita, ¿ya? Que es como una chamán, una curandera mexicana tradicional de estos mercados populares de México, y donde él aprende mucho de lo que es sanación desde esa concepción, ¿ya? Es más o menos como la historia de este genio antropólogo de California que se llamó, que tiene los libros de las enseñanzas de Don Juan, que se llama
Carlos Castañeda, ¿sí? Carlos Castañeda en esa época también fue un antropólogo que investigó mucho sobre las culturas indígenas y tradicionales mexicanas, y de ahí en torno a eso escribió toda una línea esotérica de la antropología, y les recomiendo también a Carlos Castañeda, muchos también lo dicen que es un charlatán, y es difícil comprender los libros de Carlos Castañeda, realmente es, yo he intentado leer y es medio complicado profundizar en estos libros de Carlos Castañeda. Entonces, eh, Jodorowsky también se vincula a México, a la Ciudad de México, al DF, y ahí va a encontrar en Paquita una líder, una guía de su camino espiritual, de su camino artístico y de su camino psicológico. Y México es muy importante para Jodorowsky, especialmente el mercado de Sonora, que lo comenta en su libro autobiográfico. Ya, Jodorowsky es creador de la psicomagia, ¿sí? Que es toda una corriente que ahorita está siendo muy cuestionada por muchos psicólogos y esto no llega casi a la academia. Poco llega a la academia esta formación. Esta formación es muy rechazada por la academia, asimismo como el psicoanálisis en su época fue rechazado, pero que después fue alabado y prácticamente las universidades tienen escuelas especializadas en psicoanálisis. Entonces, esta también todavía sigue rechazada por las universidades. Muchos psicólogos de las universidades cuadrados se cierran a esta posibilidad que es la psicomagia. Y por eso justamente yo tuve algunos inconvenientes cuando era profesor con los decanos y con los profesores porque no aceptan esta corriente. En cambio, yo he recibido formación, he ido a cursos y he leído mucho Jodorowsky. Entonces, para los sectores demasiadamente racionalistas, hechos los científicos, les molesta mucho la psicomagia. Y yo no es que sea un psicomago profundo, eh, pero yo creo que sí aporta mucho a la psicoterapia, a la intervención psicológica, al autoconocimiento y a la sociedad. Lamentablemente hay sectores y facultades en la ciudad de Cuenca de decanos cerrados a esta mentalidad, de directores de escuelas, profesores y alumnos incluso cerrados a estas posibilidades. Y ahí me gané unos cuantos problemas en una universidad en Cuenca que prácticamente me persiguieron, ¿sí? Porque no les gustó que yo dé clases un poco vinculado a esto, argumentando que son científicos y que soy un charlatán, igual que le dicen a Jodorowsky. Pues no, para mí es una de las corrientes dentro de la psicología. Incluso toda la psicología transpersonal no es muy revisada en las universidades. Toda la psicología humanista y transpersonal es muy poco revisada en las universidades. Todavía sigue siendo rechazada, ¿sí? Por ejemplo, en la Universidad de Cuenca tiene una concepción más cognitivista. Ya vamos a ver después haré otro video de lo que es la psicología cognitivista. Entonces, en el caso de la Universidad de Cuenca es bastante cognitivista en sus tres campos de la psicología, que es la psicología clínica, la social y la educativa. Son bastante cognitivistas y constructivistas. Entonces, cambiar esa mentalidad en la universidad, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, pues es bien complicado. Alumnos, profesores y autoridades son bastante cerrados a las concepciones humanistas y transpersonales. A no ser que venga un extranjero y por poco ya con PhD y les diga de eso, entonces por poco ahí sí. Pero uno como es un simple, para ellos, investigador, perdón, no investigador, un simple profesor, así de segunda o de tercera o de cuarta inclusive, para muchos de estos decanos concretamente, y sí lo digo, de la Universidad de Cuenca, y también de otras universidades que he trabajado, en la Universidad de la SUAY, por ejemplo. Hay mucha gente cerrada con estas perspectivas y lamentablemente eso sucede, pero más cerrados son en la Universidad de Cuenca. ¿Sí? Para ellos solamente el socialismo y el marxismo vale y todas las corrientes de la psicología que son marxistas y cognitivistas, pues para ellos solo eso vale y ya, no hay más. A no ser, como les digo, que venga algún PhD así medio extranjero, entonces ahí sí le alaban y todo eso. Pero digamos, como uno es de acá de pueblo, de cantón y ha profundizado, para ellos es uno un profesor de cuarto, de quinta que no les ha gustado que les cuestione sus planteamientos. Y mucho menos que uno es
de acá de un pueblo de la SUAY, que es Gualaceo, y para esa gente solamente valen los extranjeros, digamos así. Lamentablemente. Y solo cuando les conviene, cuando no hay quien les critique, solamente ahí adoran a los campesinos, a los indígenas y a los afros y a las mujeres y a las feministas, solamente cuando les conviene. Pero cuando uno, a pesar de ser de pueblo y uno de los pocos o casi nada, ningún profesor es de pueblo, acá en el Azuay, solamente ahí, cuando uno les cuestiona, entonces no les gusta que les cuestione sus racionalismos cognitivistas y marxistas. Entonces, sí hago un paréntesis de esto, porque esto sí sucede en las universidades, lamentablemente, y un jalón de orejas para mucha gente que me esté escuchando, que hay regímenes de poder en las universidades y que no incluyen estas corrientes psicológicas como la humanista, la transpersonal, la terapia gestalt, la psicomagia, el tarot, que ya vamos a revisar la genealogía, etc. Para ellos esto es charlatanería. No es como ellos, entre comillas, se consideran científicos. Pero bueno, un poco de paréntesis y contar un poco la experiencia de lo que ha pasado en esta universidad. Bueno, retomando un poco y el tema de Jodorowsky, él es creador de la psicomagia, una técnica psicoterapéutica que conjuga ritos chamánicos, ¿sí?, de las culturas ancestrales. El teatro, ¿sí?, para la psicomagia, el teatro es fundamental. Y no solo Jodorowsky, sino el mismo Jacob Levi Moreno, con el psicodrama, ya fundó una corriente del teatro dentro de la psicología y como herramienta artística dentro de las terapias y la intervención psicológica. Entonces, para Jodorowsky no es el primero en utilizar el teatro, pero él sí utiliza los ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis como base de la corriente y la psicoterapia basada en la psicomagia. Entonces, ¿qué es la psicomagia? La psicomagia es una técnica creada y ejercida por Jodorowsky que pretende servir de sanación espiritual a las personas. Si bien propone resolver conflictos psicológicos, incluso hasta somáticos, no es una técnica científica, ni es reproducible. ¿Ya? Esto es clave y fundamental. ¿Por qué? Porque para muchos psicólogos que se dicen científicos, se creen los grandes científicos, dicen que para ellos la ciencia es lo máximo, y sin embargo muchas cosas de lo que hacen en el fondo no es ciencia. Entonces no son sinceros. Mientras que Jodorowsky sí es sincero y dice, no es una técnica científica. Eso hay que tener claro. Para los que quieran cuestionar esto que es anticientífico, pues evidentemente no es científico. Para Jodorowsky mismo no es científico esto de aquí, ni es reproducible a todos. ¿Ya? El mismo Jodorowsky reconoce que no se sitúa en el terreno de la ciencia. ¿Por qué? Porque él es un artista. Esto es arte, ¿sí? La psicomagia es arte y puro, porque Jodorowsky no fue ni un médico, no fue ni psiquiatra, no fue ni neurólogo. Jodorowsky es un artista que ha profundizado después y tiene su formación en psicología. Eso hay que tener, esto hay que dejarlo claro a los que dicen, eso es científico, es anticientífico, eso es ya que sea charlatán es diferente. Esto no es charlatanería, esto es arte, ¿ya? Aplicada a la psicoterapia y la psicología. Por eso es que yo digo que la psicología no solamente es una ciencia, la psicología es una rama de la filosofía, es una parte también es ciencia y otra parte es arte. Eso para mí es muy importante para una definición de lo que es psicología. La psicología está alimentada por estas tres ramas, ¿sí? Filosofía, ciencia y arte, ¿ya? Entonces, en cambio, para muchos dicen que la psicología es una ciencia, solamente es una ciencia. No se dan cuenta que esa ciencia, supuestamente que dicen ser científicos y por lo tanto, entre comillas, bueno, eh, no se dan cuenta de que eso es un mito y un mito negativo, ¿ya? Entonces, para uno ser un buen psicólogo necesita las tres cosas, ser artista,
filósofo y científico. Son los tres pilares fundamentales de la psicología. En este caso, Jodorowsky, en cambio, para Jodorowsky, la psicología de él, la psicomagia, no es ciencia. Incluso no es ni filosofía, es arte puro. Y a través del arte, él cura, él sana. Jodorowsky fundamenta su metodología en la premisa de que el inconsciente toma los actos simbólicos como si fueran hechos reales, ¿sí? Entonces, habla, para curar o para sanar o para despertar el consciente basado en el inconsciente, hay que hablarle al inconsciente de manera simbólica, utilizando símbolos. Y por eso es que lo simbólico es importante dentro de la psicomagia. Y esto ya lo dijeron otros autores del psicoanálisis, del mismo Freud, incluso el que más profundizó en esto es Carl Gustav Jung. Por eso que para entender a Jodorowsky también hay que leer a Jung. Si no entendemos a Carl Gustav Jung, que lo tengo en algunas conferencias, tengo dos, o una conferencia que profundizo en Carl Gustav Jung, también hablo de él en mi conferencia que es sobre psicoanálisis. Entonces, por eso es que Carl Gustav Jung es fundamental para toda la psicología. Yo diría que más que Freud. Pero bueno, ahí hay un debate. Entonces, los actos simbólicos son importantes para trabajar en el inconsciente. Los símbolos, incluso los mitos, que ya habló Carl Gustav Jung. Entonces, los actos simbólicos, el inconsciente lo toma como si fuera real. Y por eso ahí se trabaja la psicomagia, porque la psicomagia se basa mucho en los símbolos, ¿sí? En los actos simbólicos. De manera que un acto mágico, simbólico, sagrado, podría modificar el comportamiento del inconsciente y, por consiguiente, si estuviese bien aplicado, curar ciertos traumas psicológicos. Estos actos son diseñados a medida de cada persona. Por eso es que él dice que no se puede aplicar a todas las personas. Un acto psicomágico no se puede generalizar, hay que aplicarlo de acuerdo a cada persona. Entonces, por eso son diseñados a medida y se prescriben después de que el psicomago analice las peculiaridades personales del consultante o del cliente e incluso estudie su árbol genealógico. Por eso es que el árbol genealógico es fundamental para Jodorowsky. Y ahí tengo una videoconferencia que se llama Psicología y Genealogía, que les recomiendo. Psicología y Genealogía. Por eso es que a mí me gusta mucho la genealogía porque tiene una concepción básica para un diagnóstico psicológico. Todas las generaciones. Vean el video de psicología y genealogía que les recomiendo y alguna vez seguiré profundizando más en lo que es el árbol genealógico y la psicogenealogía. Entonces, para aplicar actos psicomágicos, que son como estas formas terapéuticas que utilizan el arte y los símbolos, primero hay que tener un diagnóstico, y ese diagnóstico, una de las principales herramientas para el diagnóstico, según Jodorowsky, de una persona es el árbol genealógico. Entonces, para esto Jodorowsky creó la psicogenealogía. Después habla él de metagenealogía, pero inicialmente él creó la psicogenealogía. Pero bueno, no creó, bueno, en parte aportó, pero hay cuantos autores que en la historia de la psicología ya han hablado de la importancia de la genealogía y del árbol genealógico. Pero con Jodorowsky esto como que se evidencia mucho más. Esta parte de la premisa de que determinados traumas y comportamientos inconscientes se transmiten de generación en las personas. Por eso es importante el árbol genealógico, porque hay muchos comportamientos inconscientes de las personas, de los individuos, que se transmiten de generación en generación en las familias. Por eso es importante la psicogenealogía y el árbol genealógico. Por lo que para que un individuo tome conciencia de ellos, o sea, de estos traumas o de estas situaciones inconscientes, y pueda deslindarse de los mismos, es necesario que estudie y haga actos psicomágicos, es decir, actos psicosimbólicos, basados en su árbol genealógico y los patrones que existen en él. ¿Ya? Entonces, clarito, muy importante, porque el inconsciente se transmite de generación en generación en las personas y en las familias, y para eso es necesario investigar y descubrir sobre nuestro árbol genealógico. Solo así nos podremos conocer, conociendo nuestras raíces, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
¿Ya? Entonces, Jodorowsky, un artista, es director de teatro, actor, dibujante, psicoterapeuta, sanador psicomágico, escritor. O sea, un tipo completo en el ámbito del arte. Entonces, aquí es donde se fusiona psicología y arte. Y por eso es que yo a veces hago entrevistas en mi canal con artistas, porque yo creo que el arte es poderoso para la psicología y para el inconsciente, para trabajar el inconsciente y para trascender, para ser más felices, para tratar de vivir una mejor calidad de vida. Actualmente vive en París, en Francia, da clases de tarot, ¿sí? Entonces, aquí es importante. El tarot también es fundamental. Ya lo dije al inicio, el tarot no es una herramienta como muchos nos han hecho creer y los medios de comunicación. El tarot no es una herramienta para adivinar ningún futuro, ¿sí? Los psicólogos evitamos adivinar algún futuro. Podemos hacer proyecciones, sí, para ciertos escenarios de futuro, como por ejemplo a veces cuando hacemos planificación estratégica o planificación de vida. Podemos dar ciertas tendencias y escenarios posibles de futuro, pero no adivinamos el futuro. Aunque mucha gente, claro, como leemos historia, como leemos biografía, filosofía, psicología, ciencia, etcétera, ya ciertas cosas, ya pues prácticamente es como leer la mente. No es que estamos leyéndole la mente, o sea, así como la gente cree, sino que si leemos la mente es porque ya más o menos manejamos ciertas cosas, pues, o sea, ciertas herramientas. No es que seamos, qué sé yo, brujos. Bueno, magos a veces sí somos, porque aquí hay una psicomagia. Entonces, la magia sí es importante como acto simbólico, no porque vamos a hacer, como nos hacen creer que la magia es lo que nos venden los medios de comunicación. No, la magia son mitos, son símbolos, son culturas no occidentales principalmente. Entonces, bueno, de alguna manera sí somos magos. Y hasta cierto punto sí somos brujos también, ciertos psicólogos, a lo menos los que estamos en la línea transpersonal y la línea de Jodorowsky. Pero de ahí de que queramos nosotros adivinar a el futuro de las personas y que por poco somos que pues así esos que adivinamos así de la nada y la, ya porque viene algo de la mente, pues no, o sea, hay que estudiar, hay que comprender a la persona, y la magia no es como nos venden los medios de comunicación. El tarot no es como nos venden los medios de comunicación. La magia, la brujería no es como nos venden los medios de comunicación. Eso es algo falso que nos han mentido los medios de comunicación y determinadas personas que utilizan esto para aprovecharse de la gente. Sino que el tarot, para Jodorowsky, es una herramienta profunda, es un diccionario de símbolos, de mitos, de creencias, especialmente de la Edad Media, pero que han llegado hasta la actualidad. Entonces, ahí hay un componente psicológico y además está ligado a lo que Carl Gustav Jung habló de los arquetipos y del inconsciente colectivo. Entonces, por eso es que está muy ligado Carl Gustav Jung con Alejandro Jodorowsky. Los dos tienen que ir de la mano. Y por eso les recomiendo mis conferencias, una que se llama Vida y obra de Carl Gustav Jung y otra que es sobre psicoanálisis. Entonces, es muy importante eso para entenderle a Jodorowsky, si no, no lo vamos a entender. Son temas, dos aspectos ligados. Y además él es un artista, eso es clave. El arte como forma de terapia, el arte como forma de intervención, el arte como herramienta de desarrollo personal, la literatura, el cine, el teatro, la pintura, el dibujo, la poesía, etc. Entonces, eso es importante para la psicomagia. Los mitos, la mitología, la genealogía. Y el tarot es una herramienta de símbolos, porque ahí hay todos unos símbolos dentro del tarot, y eso sirve para conocernos a nosotros mismos y a los demás, por supuesto. Entonces, no es para adivinar el futuro. Eso quiero que quede bien claro. Ya, y además hace conferencias en la actualidad en París sobre sus técnicas de psicomagia, psicogenealogía y metagenealogía. ¿Sí? Esos son los tres grandes aportes del tarot, la psicomagia, la psicogenealogía y la metagenealogía. Son los grandes aportes de Alejandro Jodorowsky, este gran artista y psicólogo. ¿Ya? Artista y psicólogo. Eso en cuanto sería lo que es Alejandro Jodorowsky, y me he extendido bastante porque yo sí tengo una admiración a los artistas, tengo una admiración a Jodorowsky, y tengo una admiración por la genealogía y estas ramas
que está cuestionando mucho a la psicología academicista, gente cuadrada que está en las universidades. No todos, hay sus excepciones, pero mucha gente que está en las universidades incluso tienen PhDs y todavía siguen siendo cuadrados, supuestamente científicos. Entonces, son gente a veces que no tiene una perspectiva integral de la vida. La ciencia es muy importante, ojo, la ciencia es muy importante, pero también el arte y la filosofía, para la psicología lo menos. Bueno, eso es en cuanto tiene que ver con este gran psicólogo y artista Alejandro Jodorowsky, chileno que vivió muchos años en México y que ahora vive y reside en París y que hace muchas conferencias. Ya está viejito, ya tiene más de unos, me parece que tiene 90 años. A ver, ¿en qué año vivió? Nació 29, son 71 y 20, son 91 años prácticamente. 91 años ya tiene Jodorowsky, ya está viejito. Ojalá no se vaya tan pronto porque todavía es un genio, tiene mucho por... Es mente abierta, o sea, es un tipo extraordinario, nos ha dejado mucho. Eh, a veces cuando gente como él, cuando mueren, recién ahí comienzan a tener relevancia en las universidades, en la sociedad, en la cultura, y ahí les reconocen. Lamentablemente es así. Cuando ya muere una persona, ahí es cuando se les reconoce. Pero Jodorowsky, para mucha gente en vida lo reconocemos. ¿Ya? Chileno. Y hay chilenos importantes. Inclusive hace pocos años murió Claudio Naranjo, también vinculado a la Gestalt, a la psicología humanista, un psiquiatra, un médico que después profundizó en corrientes más espirituales de la psicología. No como religión, sino como espiritualidad, como autoconocimiento. Entonces, estos dos chilenos, Claudio Naranjo y Alejandro Jodorowsky, son gente extraordinaria. Naranjo ya se nos fue hace unos 1 o 2 años máximo, se nos fue Naranjo y realmente ahí ha de comenzar a tener fuerza Claudio Naranjo. Y lamentablemente vivimos en una sociedad así, que no se les valora a las personas cuando viven y sus aportes. Más bien son rechazados, a veces son perseguidos, o somos a veces perseguidos por las ideas innovadoras. Y más bien cuando alguien muere, entonces ahí sí recién comienza a tener valor para la sociedad. Esta ha sido mi subconferencia dentro de la conferencia sobre Jodorowsky. Mi subconferencia sobre psicomagia dentro de una conferencia o videoconferencia que se llama Psicología Humanista y Transpersonal. Otros humanistas y psicólogos transpersonales, bueno, hay un montón, muchos de ellos cuestionados también, por supuesto. Laura Perls, que ya lo mencioné, la esposa de Fritz Perls, el fundador de la psicoterapia Gestalt. Entonces ella también fue su fundadora porque es su pareja. Entonces, incluso me olvidé, perdón, sí, me olvidé. Una persona o un personaje clave dentro de Alejandro Jodorowsky es Marián Costa. Sí, aquí, no sé si le ven en el cursor de mi pantalla, voy a hacerle un poquito más grande este de aquí. En el libro Metagenealogía, él escribe mucho con su pareja o su expareja, Marián Costa. Y Marián Costa es muy importante dentro de la psicomagia. Es más, le voy a colocar acá en la lista de los otros humanistas que hay que revisarlos. Entonces, me estoy olvidando acá también está Marián Costa, en letra chiquita, lamentablemente. Bueno, algunas feministas dirán que es machismo, pero bueno, el gran genio es Jodorowsky, pero en todo caso, no nos olvidemos de las letras chiquitas, que también es importante. Y yo sí le reconozco a Marián Costa, ¿sí? Como coautora de Metagenealogía y de La Vía del Tarot. Entonces, yo personalmente lo evidencio para que después las feministas vienen con sus machismos. Ahora, para ellas todo es machismo ahora. Pero no, porque realmente el verdadero que ha aportado a esto es Jodorowsky. Y bueno, ella también es impresionante, es una mujer espectacular. Eso en cuanto a Jodorowsky. Nuevamente, retrocedí para hablar de esto. Entonces, aquí sí hace falta ponerle a Marián Costa también, que me estoy olvidando, no sé dónde ponerle, por más o menos aquí está por edades. Creo que le voy a poner por acá. Sí, Marián Costa como otra de las
líderes y que me olvidé, y de hecho tal vez me olvide de varios autores, pero los que me han venido a la mente investigando son estos de aquí. Ya. Entonces, vamos con otros humanistas y psicólogos transpersonales. Laura Perls, Stanislav Grof, el fundador de la respiración holotrópica, un tipo también espectacular. Algún rato haré una conferencia del Ken Wilber. Este tipo sí es extraordinario. Tengo unos 2 o 3 libros de él. George Gurdjieff, también un genio. No conozco mucho su trabajo, pero les recomiendo el canal que se llama, en YouTube se llama El Escarabajo de Oro. Ahí también hablan mucho de Gurdjieff. ¿Sí? El Escarabajo de Oro es el canal en YouTube que ustedes pueden seguir y que yo personalmente sigo y siempre me nutro de los conocimientos de esta escuela, El Escarabajo de Oro en YouTube. Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra que se especializó en enfermos terminales y es la psiquiatra que ha investigado mucho sobre la muerte. ¿Ya? ¿Qué hay después de la muerte? Una psiquiatra que ha hecho más de 20.000 encuestas con experiencias cercanas a la muerte, digamos así. Entonces, una psiquiatra y médica europea que vivió después muchos años en Estados Unidos, Elizabeth Kubler-Ross. Impresionante. Algún rato hablaré más sobre ella también. Wayne Dyer, que bueno, es más ligado a la autoayuda, pero también es otro de los psicólogos de esta línea. Brian Weiss, un psiquiatra también que hace terapias de regresión a vidas pasadas. Impresionante también, he leído unos 4 libros de él, aunque muchos digan que no sea científico, pues para mí es un existencialista extraordinario. Claudio Naranjo, el que ya hablé, el chileno, el psiquiatra vinculado a la psicoterapia Gestalt, al budismo, al zen, al yoga. Claudio Naranjo, que se nos fue hace 1 o 2 años, este chileno espectacular. Psiquiatra, médico, o sea, que después se profundizó en las corrientes llamadas espirituales. Bert Hellinger, también, en cambio él es un sacerdote o ex sacerdote católico, me parece que vivió muchos años en Sudáfrica, al igual que Fritz Perls. Él tiene una corriente que se llama las constelaciones familiares, que ahora también está un poco hasta medio de moda en Cuenca. Pero bueno, son aportes importantes. Bert Hellinger y las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Kenneth Ring, también experto en tanatología, en muerte. Raymond Moody, también experto en muerte. Hugo Dopazo, asimismo en muerte, en tanatología y desde una visión psicológica y transpersonal. Estos autores vinculados con muerte. Todos estos de aquí son vinculados con la muerte. Son psicólogos que han profundizado en la tanatología. Thanatos quiere decir muerte. Logos, estudio. Entonces son estudiosos de la muerte, ¿ya? Incluso con Kubler-Ross. Son los expertos en muerte y en acompañar a pacientes terminales de cáncer, de SIDA, de diabetes, que han dado acompañamiento y cuidados paliativos a los enfermos terminales y han profundizado en lo que es las experiencias cercanas a la muerte, personas que han regresado prácticamente del más allá, después de estar casi muertas, han regresado y ellos les han entrevistado y tienen, a lo menos Kubler-Ross tiene más de 20.000 entrevistas a este tipo de personas. Y trabajan con enfermos terminales y ancianos, entonces son muy importantes para Incluso algunos de ellos, como Eben Alexander, que es un neurólogo, que era así científico, racionalista, sí, pero a ultranza, no creía en el más allá ni ninguna cosa espiritual, sino que era casi medio ateo, un médico neurólogo, pero que él vivió una experiencia cercana a la muerte y ahí sí comenzó a investigar mucho sobre la muerte, la tanatología y las experiencias místicas. Eben Alexander, un médico neurólogo, ahora casi experto en temas de muerte y tiene unos libros en torno al más allá y qué hay después de la muerte física. Y de ahí tenemos a Gunther Weber, que habla de las constelaciones organizacionales, seguidor de Bert Hellinger. Tenemos a la que recién puse aquí, que es la gran Marianne Costa, la expareja de Alejandro Jodorowsky, esta mujer extraordinaria, que ha escrito sobre tarot, sobre genealogía,
autoconocimiento, desarrollo personal, psicología, etc. Virginia Gawel, que es la fundadora del Centro de Psicología Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, tiene un canal incluso sobre el Centro de Psicología Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, en YouTube. Les pido también, si es que les gusta este tema, que revisen sobre ella. Esta gran mujer extraordinaria de la psicología transpersonal. Excelente, excelente. Tiene muchas conferencias, cursos. Es una mujer extraordinaria. Todavía relativamente joven. Sí. Tendrá que no más de unos 60, no tiene más de 60 años. 50, 55 quizás, no sé exactamente. De pronto alguna vez haré una videoconferencia sobre ella. Pero de paso ya les invito a que revisen en diferentes canales de YouTube a Virginia Gawel. Y el hijo de Alejandro Jodorowsky, que es Cristóbal Jodorowsky, jovencito todavía, estará en unos 40, 45, 50 años máximo, que también está renovando todo el trabajo de su padre. Muchas cosas se parecen en su forma de ver lo que es la psicomagia, pero él habla más de psicochamanismo, no habla mucho de psicomagia, sino ha empezado a hablar mucho de psicochamanismo. Este artista también importante, artista y psicólogo como su padre, Cristóbal Jodorowsky, que está siguiendo ciertos pasos e innovando y renovando las teorías y aportes de su padre Alejandro Jodorowsky. Entonces, estos son algunos de los humanistas y psicólogos transpersonales que me acuerdo, pero evidentemente que hay más. Una rama de la psicología extraordinaria, a mí personalmente me apasiona esta rama, asimismo como, bueno, muchos también en el psicoanálisis y la psicología sistémica. Bueno, todas las ramas hacen muchos aportes en la psicología. Entonces, por eso es que digo que más que una rama en especial, me gustan muchas ramas y muchos autores, y revisarlos, compararlos y sacar mis propias conclusiones. Eso es lo recomendable. Entonces, esto sería lo que ha sido la conferencia sobre psicología humanista, una de las corrientes de la psicología. Invitarles a que me sigan en las redes sociales para cualquier consulta personal, individual, espiritual, incluso más allá de las religiones, porque no es un tema religioso, es un tema espiritual. Entonces, si es que ustedes necesitan un asesoramiento individual, personal, familiar, de pareja, organizacional, institucional, barrial, pues estoy a las órdenes. Incluso deportivo, que es un campo que me he desarrollado. Entonces, como psicólogo estoy con estas herramientas y estoy a las órdenes para intervenir, para diagnosticar, para acompañar a procesos, digamos, los clínicos le llaman psicoterapéuticos, yo les llamo de intervención psicológica. ¿Sí? Yo les llamo de intervención psicológica porque no soy clínico. Pero bueno, si lo quieren llamar psicoterapia, pues ya es cuestión de gustos a veces. Yo personalmente llamo intervención psicológica. Entonces, a las órdenes para cualquier proceso de intervención psicológica, que me sigan en mis redes sociales. Aquí tienen mi número de teléfono acá en el Ecuador, que es el código 593, que es el código del Ecuador, y mi teléfono, que es 995-38-42-75, al WhatsApp, llamadas o mensajes de texto. No me hago problema en recibir mensajes de texto. Mis diferentes redes sociales y especialmente revisen mi canal de YouTube, donde estoy cargando todas las videoconferencias y bueno, en esta sí que me he alargado, seguramente ya estoy más de la hora y cuarto, porque realmente la psicología humanista es uno de mis campos que me apasiona. Ya, entonces quizás me alargué ya más de una hora, no sé cuánto tiempo voy. Y pues seguramente también haré cortes de esta conferencia para ciertos autores, porque cada autor ha sido amplio y me faltan muchos más autores. Pero bueno, alguien de pronto ve toda la conferencia, le gusta, entonces también la dejaré completa. Pasen bien, cuídense mucho. Para mí ha sido un gusto. Estoy a las órdenes. Pasen bien. Chao, chao.